Como todos los jueves, vamos a continuar hoy día con los programas de la telecapacitación de los jueves científicos. Hoy día, 18 de enero, vamos a tener como ponente a la doctora Amalia Chumpitaz Castillo. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo la especialidad de pediatría también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es médico residente de segundo año de la subespecialidad de neonatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La doctora va a tratar hoy día el tema, un caso clínico de hernia diafragmática congénita. Adelante, doctora Amalia. Perdón, antes, sin hacerles recordar, por favor, que esta telecapacitación de todos los jueves científicos, es de manera obligatoria para todos los residentes. Esto estamos implementando para que esta telecapacitación de los jueves tenga una evaluación que va a repercutir en la nota final, en el informe final del residente, que es lo que se va a ser enviado a su sede. Gracias. Adelante, doctora Amalia. Muchas gracias por la presentación, doctor. Bueno, el Gracias a siguiente usted. es un caso clínico de la unidad. El siguiente es un caso clínico de la unidad de cuidados intensivos neonatales de acá del Instituto del Niño de San Borja. El objetivo de esta presentación es correlacionar la evolución clínica que se presenta en esta patología con su fisiopatología. Determinar cuáles son los factores que determinan su mejor pronóstico y determinar también el mejor manejo de la hipertensión pulmonar. Además de determinar cuál es el momento oportuno de este tipo de patología. En cuanto a los antecedentes maternos, tenemos que es una madre joven, tuvo el antecedente de la infección por COVID en el tercer trimestre del embarazo, con controles prenatales insuficientes y la procedencia es de Chiclayo. En cuanto a los antecedentes natales, de los que se pudieron consignar en la historia clínica, fue un recién nacido a término, con un peso adecuado y que presentó llanto al nacer. Lamentablemente, este paciente no tuvo un diagnóstico prenatal de la patología. En cuanto a la evolución en el lugar de origen, desde el inicio, como se ve en el examen físico, presenta signos de dificultad respiratoria severa. La desaturación que persiste luego del proceso de adaptación, cianosis, retracciones, tejidos. Es por eso que este paciente desde el inicio requiere la intubación y pasar a lo que es la ventilación mecánica. Se refieren estos parámetros del ventilador al inicio. Y se consigna en la historia clínica un antecedente de episodio convulsivo. Es por eso que en su lugar de referencia inician fenobarbital, pero no especifican mayor estatus. Además, requirió inicio de inotrópicos, completó tratamiento antibióticos de primera línea, mantuvo los mismos parámetros de ventilador mecánico hasta el 27 de diciembre, que se realiza la referencia a esta institución ya con 11 días de vida. Durante su ingreso de emergencia, el paciente presenta esas funciones vitales estables con los parámetros de ventilador mecánico de transporte que coinciden con los que había estado en su lugar de origen, ya con el diagnóstico de una hernia diafragmática izquierda, sepsis neonatal y el antecedente. Se mantiene la cobertura antibiótica, la sedación y el apoyo respiratorio. Esta es la radiografía de tórax del ingreso a la emergencia, donde se ve, ¿no?, la cámara gástrica y las heces intestinales en el hemitórax izquierdo, con desplazamiento de las cámaras cardíacas hacia la izquierda. Este es el score de TRIPS que se utiliza en la UCI neonatal para determinar el riesgo, ¿no?, de fallecimiento en el caso de los pacientes cuando ingresan, ¿no? Este paciente tuvo un puntaje de 36, donde obtenía más o menos un 11-23% de probabilidad. Cuando pasa la UCI neonatal, que es inmediato nada más porque generalmente pasan de emergencia a la UCI neonatal, el paciente, aparte de lo inestable que ya estaba en parte respiratoria y hemodinámica, se le puede realizar lo que es la ecocardiografía, que como vamos a ver más adelante, es un buen instrumento para determinar el grado de hipertensión pulmonar, y donde ya se encontraron hallazgos como el CHAM del foramen oval de derecha a izquierda, las desviaciones del tabique, insuficiencia tricuspidia leve, cámaras derechas dilatadas. Y mediante esos marcadores indirectos es que se logra determinar
Entonces, se les mencionaba que la ecocardio nos da los indicios de una hipertensión pulmonar severa. Bajo esos parámetros se va programando el ingreso de lo que es la ventilación de alta frecuencia y el inicio de óxido nítrico para el manejo de esta patología. Otra de las medidas que se toman en la UCI neonatal es la colocación de la sonda Repogle, que es una sonda como de aspiración continua, el inicio de la nutrición parenteral, continuar con el aporte inotrópico, dopamina, dobutamina y más adelante incluso necesito milrinona, los antibióticos de primera línea, como les mencioné, el paso a ventilación de alta frecuencia, optimizar la sedación y según sus resultados del inicio, la transfusión de plasma fresco congelado para la alteración del perfil de coagulación. Esta es la radiografía ya cuando ingresa al servicio en comparación con la radiografía del ingreso de emergencia. Este es el ingreso a emergencia. Como les mencioné, mantiene los parámetros del ventilador mecánico del origen, esos con los que vienen el ventilador de transporte, con la confirmación de la hernia diafragmática izquierda y en tratamiento por una sepsis neonatal. Con la radiografía del ingreso, donde se ven las cámaras gástricas en el hemitórax izquierdo, con desplazamiento de las cámaras cardíacas hacia el lado derecho. Además, tenemos acá el score de TRIPS, que es el que se utiliza al ingreso cuando un paciente es transportado para también predecir, ¿no?, el riesgo de morbimortalidad que tiene el paciente. Y este tuvo un puntaje alto. En la UCI neonatal, el paciente continúa inestable, ¿no?, con aporte respiratorio y también hemodinámico. Una de las ayudas diagnósticas que se realizan es la ecografía, donde permite confirmar de manera indirecta la hipertensión pulmonar severa, ¿no?, con desviación del tabique, un foramen oval permeable con un shunt de derecha a izquierda, insuficiencia tricuspide leve, y aparte con los primeros exámenes de laboratorio y los gases, donde se observa una hipoxemia y una hipercarmia, ¿no?, llegando incluso hasta un índice oxigenatorio de 20, y es por eso que se plantea el inicio del óxido nítrico y también el paso a ventilación de alta frecuencia. Dentro del tratamiento, aparte de mantener el soporte hemodinámico con las drogas con dopamina o dobutamina, y más adelante incluso requirió milrinona, mantener los antibióticos, la ventilación de alta frecuencia como se había considerado al ingreso, también una de las medidas no básicas y también simples que se utilizan es la colocación de la sonda Repogle. Y acá vemos, para que noten la diferencia, de cómo es la radiografía al ingreso, donde se ven las cámaras gástricas dilatadas, y luego de la colocación de la sonda ayuda, ¿no?, ayuda a eliminar ese gas, y de esa manera permite mejorar, aunque en cierta manera, ese pulmón izquierdo que ya está hipoplásico. Esta es la evolución, sobre todo los primeros 3 días cuando ingresa al servicio, donde se ve el deterioro del paciente, ¿no? En la parte hemodinámica, cómo empieza a requerir drogas, ¿no?, milrinona, adrenalina en dosis altas. En la parte respiratoria, cómo se va comprometiendo, llegando a entrar a ventilación de alta frecuencia con parámetros altos, un FIO en 100, una MAP en 19, y a pesar de eso, tener un índice oxigenatorio de 35, manteniendo una saturación de 84. Y el NIRS, que es una monitorización del flujo cerebral que utilizamos acá mediante espectroscopía, también es bajo, 53%, que normalmente debería estar por lo menos más de 80, 70. Es por eso que ese día se realiza la junta médica y se plantea como posibilidad el paso a ECMO. En cuanto a la cobertura infecciosa, a pesar de que vino con primera línea y que los marcadores salieron negativos, luego con el deterioro clínico se inicia una cobertura de segunda línea con vancomicina y meropenem. Hasta el momento, por esa inestabilidad del paciente, todavía está diferida el ingreso a cirugía. En cuanto a otros, se mantuvo la sedación tratando de optimizar con infusión de fentanilo, midazolam, bolos de morfinas y las transfusiones según se encontraban los hallazgos en los exámenes auxiliares. Esta es la radiografía del 5 del transgénero. En los siguientes días, después de que se inicia o que ya lleva por lo menos 3 días de tratamiento antibiótico, se empieza a ver leve mejoría, ¿no? Como vemos en la parte hemodinámica, se pueden bajar la dosis de los inotrópicos, el NIRS se empieza a aumentar, ¿no es cierto? Estaba en 53, ahora vemos cómo llega a 70, 77%, 81%.
En la parte respiratoria, si bien persistía en ventilación de alta frecuencia, vemos que el FiO2 empieza a disminuir de lo que había llegado a 100%, baja a 75, 66, el FiO 40. Y de esa manera también va bajando lo que es el índice oxigenatorio, ¿no? Que el penúltimo llega a tener de 10, y es por eso que el 5 se inicia el destete de lo que es el óxido nítrico, ya con 5 días de cobertura antibiótica, y ese día, como es el momento en el cual el paciente está un poco más estable comparado a los días anteriores, es que se decide su ingreso a sala de operaciones. Esta es la placa justo antes del ingreso de sala de operaciones, y ese mismo día en el servicio de la UCI neonatal se adapta el área del paciente para que se pueda realizar la cirugía. Como vemos acá está el monitor, esta es la máquina del óxido nítrico, el ventilador mecánico con la alta frecuencia, las bombas de infusión con las drogas y la sedación, y este que está acá un poco más atrás es el NIS, ¿no? Que también tenía el paciente. Y esta es la radiografía del paciente en el postoperatorio inmediato luego de la corrección. Como se ve el neumotórax residual y también el drenaje torácico que se ha dejado en el hemitórax izquierdo. En el reporte operatorio, sobre todo resaltan, ¿no? Y se confirma lo que ya se sospechaba clínicamente, ¿no? Que es la hipoplasia pulmonar severa. Y como mencionan acá, por dificultad en la continencia, es que dejan el abdomen abierto. Luego de la cirugía vemos cómo poco a poco sigue mejorando el paciente, ¿no? Pasa de ventilación de alta frecuencia convencional al cuarto día posoperatorio, continúa con el retiro de óxido nítrico que se retira completamente al tercer día, la ventilación mecánica llegó hasta 10 días posoperatorio y luego es extubado, pero requiriendo ventilación no invasiva, ¿no? Con CPAP y cánula de alto flujo. En la parte hemodinámica empezó a tolerar el retiro de los inotrópicos y los controles ecocardiográficos también se ve que hay mejoría de la hipertensión pulmonar. En la parte nutricional, como se mencionó desde el inicio, el soporte fue con nutrición parenteral, tratando de dar las calorías y proteínas mínimas necesarias para que el paciente continúe con su recuperación. Solamente en el momento que presentó grandes compensaciones hemodinámicas fue que se suspendió. Y el inicio del vía oral, el paciente ya lo logra al 9º día posoperatorio. En la parte infecciosa completó sus 14 días con tratamiento antibiótico de segunda línea. Esta es la radiografía del 15 de enero, que ya son 10 días posoperatorio donde se realiza la extubación del paciente, como donde todavía se ve un neumotórax residual con drenaje torácico. El día 20 de enero, ya lo vemos acá, sin tubo endotraqueal, sin ventilación mecánica, y vemos cómo ese neumotórax se va resolviendo, ¿no? El día 29 de enero ya el paciente, también por el tiempo de vida que tiene, pasa la UCI de quemados, donde se continúa el destete de oxígeno, de cánula de alto flujo a una ventilación espontánea. Y es así que hace una semana ya el paciente pasó a lo que es al ambiente de hospitalización de cirugía pediátrica, donde continuó con su proceso de recuperación. En cuanto a la revisión del tema, queremos recordar que esto es un defecto embrionario, ¿no? Sobre todo se refiere al cierre de los pliegues pleuroperitoneales, que en teoría se realiza en la 5ª semana del proceso de desarrollo. La epidemiología de este paciente, de esta patología, es poco frecuente, ¿no? 1 en cada 2.000 nacidos vivos. Incluso acá en el Hospital de Niños se han presentado 35 pacientes desde el año 2016, de los cuales uno falleció sobre todo porque estaba asociada a prematuridad y bajo peso. La mayoría, un 50-60% de esta patología se presenta de forma aislada, solamente la hernia diafragmática, y eso mejora su sobrevida hasta un 75%. El 40% puede estar asociado a otras malformaciones, como cardíacas, geniturinarias, neurológicas, y eso empeoraría en cierta manera su sobrevida. En cuanto a la fisiopatología, sobre todo tenemos que recordar 4 cosas. La hipoplasia pulmonar que se va a presentar en este paciente, que a la vez conlleva una inmadurez pulmonar, la falla de las cámaras cardíacas izquierdas y la hipertensión pulmonar persistente. Esto es para recordar cómo es el desarrollo embrionario de forma corta, el intestino primitivo, una evaginación y empieza a formarse el árbol bronquial. Como ya también lo hemos visto, todo esto es el desarrollo de las ramas bronquiales, ¿no? Los procesos embriológicos, pseudoglandular, canalicular, sacular, donde es la producción del surfactante principalmente, alveolar, y recordar que el desarrollo pulmonar continúa después del nacimiento. ¿Ya? Y a la vez todo eso también se va a ver afectado por el espacio intratorácico.
ya que si a la quinta, séptima semana va a haber una alteración de este cierre, van a estar la cavidad torácica ocupada por el contenido intestinal, va a dificultar que estas ramificaciones se hagan de forma adecuada, ¿no? Acá vemos cómo es la formación del diafragma, ¿no? Los pliegues pleuroperitoneales en la quinta semana que se unen con el tabique transverso. Pero la formación completa del diafragma se daría generalmente a las 28 semanas con la invaginación muscular de la pared del cuerpo. Acá vemos lo que les quería decir. La causa principal, ¿no? De por qué se debe el defecto puede ser una causa mecánica o también puede ser un defecto de células en las células progenitoras mesenquimales. Pero eso todavía no es a ciencia cierta. Pero lo que sí es lo que les mencioné, ¿no? La hipoplasia pulmonar, ya que se ve alterada esa ramificación, por lo tanto hay una reducción del número de bronquios y alvéolos terminales. La hipertensión pulmonar, porque ya que esas ramificaciones pulmonares van acompañadas de vasos, también se van a ver estas alteradas. Una de esas alteraciones es la muscularización de los vasos, que hacen que disminuyan el lumen. A la vez, en la parte enzimática disminuye la producción de la enzima óxido nítrico sintetasa, que es un vasodilatador, ¿no es cierto? Entonces, a eso también va generando la hipertensión pulmonar y el incremento de la endotelina. A la vez, como les mencioné, se ve alterada toda esa producción, ¿no? Todo ese desarrollo normal de la parte pulmonar y también se ve alterada la parte en la cual se desarrolla el surfactante, ¿no? Por lo que también se va a presentar cierto déficit en algunos más que en otros. Y la hipoplasia de las cámaras cardíacas izquierdas está relacionado, uno, con el incremento de la presión intratorácica y el bajo flujo pulmonar, ¿no? Que va generando la hipoplasia de los vasos. Lo ideal siempre va a ser un diagnóstico prenatal, ¿no? En manos expertas se puede lograr hasta en el 60-70% de los casos que se pueda diagnosticar esta hernia diafragmática en el periodo neonatal, en el periodo prenatal. Se puede hacer a partir de las 25 semanas, ya que se encontraría, ¿no? En la cavidad intratorácica, las cámaras gástricas. El polidrapnus también es un signo indirecto para sospechar de una hernia diafragmática. Además, la resonancia magnética también es otro ayuda al diagnóstico que nos va a permitir descartar malformaciones asociadas. También nos permite medir, ¿no? Para el pronóstico, el volumen pulmonar, ya que menor de 15 mililitros nos indica un peor pronóstico e incluso posibilidad de ingreso a ECMO. En cuanto a la ecografía, el hecho de que encontrar el hígado en cavidad torácica también empeora el pronóstico. De que se haga un diagnóstico antes de las 25 semanas también nos va a indicar una hipoplasia pulmonar severa y que enriquece en el pronóstico del paciente. Otro índice muy utilizado es el área del pulmón y la circunferencia cefálica para determinar, ¿no? Si el pulmón es más grande o no está tan hipoplásico, va, en comparación con la cabecita, va a tener un mayor índice, ¿no? Por eso es que mayor de 1.35, 1.4 mejora la sobrevivencia. Pero con el problema de que también es operador dependiente. Esta es más o menos un hallazgo, ¿no? Cómo se ve en la primera, la que está hacia el lado izquierdo, cómo se ve que está el hígado, y en la siguiente solamente es el estómago que está en la cavidad torácica, ¿no? Para determinar el pronóstico del paciente. El diagnóstico postnatal, como vamos a ver, es la clínica, la cual en el paciente se presentó aparatosamente, ¿no? Con gran signo de dificultad respiratoria que llega a requerir ventilación mecánica. Las imágenes, la radiografía de tórax que ya nos complementa el diagnóstico en un 90-100%, y la ecografía sobre todo para determinar el grado de la hipertensión pulmonar, ¿no? Y eso ayudarnos en el manejo hemodinámico del paciente. Siempre tener en cuenta que se pueden deber también otras patologías, ¿no? Descartar una cardiopatía cianótica, malformaciones pulmonares, una eventación diafragmática. Esta es la radiografía de tórax y estos son los signos ecográficos que ayudan también para ver el grado de hipertensión, ¿no? Normalmente el ventrículo izquierdo debe ser de forma redondita como una O, pero acá vemos cómo va aplanándose, incluso llega a tener una forma de un plátano, de una banana, y eso va indicando mayor signos de hipertensión pulmonar, que también lo encontramos en el paciente en su primera ecografía que se realiza al ingreso. El manejo sobre todo va a requerir la estabilización. El manejo inicial sobre todo va a ser estabilización hemodinámica, respiratoria, optimizar la pseudoanalgesia, el control de la infección si es que la tuviera y el soporte nutricional. Para entender
cómo ayudarnos de la ventilación mecánica para poder estabilizar al paciente. Tenemos que recordar, como hemos mencionado, que en este caso las resistencias vasculares pulmonares van a estar mayor que las resistencias vasculares sistémicas, ¿no? Eso es lo que está generando el chant, que se va ya de derecha a izquierda y lo va condicionando la hipoxemia. Entonces, en nuestra ventilación mecánica tenemos que tratar de o por lo menos no empeorar eso. Quizás no lo vayamos a revertir porque eso ya es una patología con lo que viene el paciente de su etapa fetal, pero por lo menos no empeorar, ¿no? O incrementar más esa diferencia. Por eso, si es que tenemos un diagnóstico prenatal del paciente, debemos evitar el uso de la mascarilla y la bolsa autoinflable, iniciar la ventilación, pero una ventilación gentil, ¿no? Se recomienda PEPs bajos, ¿no? Pero claro, esto es referencial, cada uno en su lugar tiene un ventilador distinto o cada paciente es distinto, ¿no? Si es que las presiones son altas, mencionan un PEP 25 o ya incluso algunos mencionan 28, hay que considerar la ventilación de alta frecuencia como de rescate. El objetivo de nuestra ventilación y el parámetro que vamos a tener para poder, según eso, manejar los demás parámetros es la saturación preductal, ¿no? En el miembro superior derecho, mantenerla entre 85 y 90%, con un pH que se mantenga mayor de 7.2, un PCO2 menor de 50. Ya. El uso de sonda Repole, como se los había mencionado al inicio, nos ayuda también a mejorar la ventilación. Y según los controles ecográficos o la evolución clínica, veamos que el incremento de la hipertensión pulmonar persiste el uso de vasodilatadores, ¿no? Como el sildenafilo, pero sobre todo lo mencionan endovenoso. Nosotros tenemos el sildenafilo vía oral y a veces no podemos garantizar qué porcentaje de absorción se está realizando. Y lo otro es el óxido nítrico, ¿no? Que acá, según la guía, con un índice oxigenatorio de mayor de 20 ya se podría considerar. El surfactante sí es que hay prematurez asociada. Y en todo caso no fallen todas estas medidas previas la posibilidad de ECMO. Esto es para recordar, como les mencionaba en el manejo, la saturación preductal, ¿no? Tenerla entre 85 y 90%, que según eso debemos basarnos para seguir todas nuestras demás modificaciones. La ventilación mecánica, hacer lo más gentil posible, y si es que ya estamos incrementando las presiones, considerar la ventilación de alta frecuencia como rescate. Vemos acá la saturación postductal incluso puede estar hasta 70% o más, por eso no debemos desesperarnos y tener cuidado en el momento donde se está controlando la saturación. En la parte hemodinámica, mientras se mantenga un lactato menor de 3, un flujo urinario mayor de 1, tratar de utilizar las drogas que sean necesarias para mantener esa estabilidad. El control respiratorio obviamente va a ser en base a los gases arteriales, ¿no? Viendo la presión de CO2 y la presión de oxígeno, ¿no? Tratando de mantener estos valores. Y la pseudoanalgesia, ¿no? Evitar el dolor y que el paciente se acople a lo mejor al ventilador mecánico. Ideal es evitar los paralizantes. En cuanto a la parte hemodinámica, definitivamente estos pacientes, si está muy descompensado, van a requerir accesos centrales, ¿no? Un catéter venoso, líneas arteriales, catéteres percutáneos. En la institución contamos con el NIRS, que también es una ayuda para el monitoreo de estos pacientes. En cuanto a las drogas, si es que vemos signos de hipoperfusión, hipotensión, la primera opción siempre va a ser los bolos de sueros salinos, ¿no? Y después, según la ayuda ecográfica, si es que la tenemos o la clínica vaya presentando al paciente, podemos usar drogas, ¿no? Como dopamina, adrenalina, o en este caso que se utilizó milrinona, ¿no? La hidrocortisona, algunos lo reportan como que podría ayudar en los primeros días, además porque hay algunos pacientes que se ha reportado que tienen cierto déficit de cortisol. Como mencionamos al inicio, el objetivo era tratar de mantener o que disminuyan o que no aumente, que las resistencias vasculares pulmonares sean mayores a las sistémicas. Pero en todo caso yo razonaría, si tengo una presión alta, voy a hacer que aumente las resistencias vasculares sistémicas y de esa manera mejorar el paciente. No, el objetivo es mantener unas presiones que estén acorde a la edad gestacional, ¿no? Y según se mantengan también los controles de lactato y flujo urinario. Si a pesar de todos estos soportes, ¿no? Hemodinámicos y respiratorios, el paciente no responde o aún así no se compensa adecuadamente, la posibilidad del ingreso a membrana extracorpórea, ¿no? Como menciona, como se ve acá en la imagen, es una máquina aparte, ¿no? Que es la que se va a encargar de realizar lo que estaba haciendo el corazón, ¿no? La bomba. Pero obviamente esto es un procedimiento invasivo, ¿no? Que también tiene secuelas a largo plazo.
La corrección quirúrgica, por lo tanto, como hemos visto, no se realizó inmediato, se hizo cuando el paciente sobre todo estaba estable, ¿no? Que hayan disminuido un poco las resistencias musculares pulmonares, ¿no? Que se mantuvo la saturación predictal entre 85 y 95, pero que ya se requirieron menos FiO2 del ingreso que había requerido 100, a 50%, por lo menos el paciente ingresó con 40%, y que el índice oxigenatorio también haya disminuido. En cuanto al pronóstico y seguimiento, los pacientes, bueno, y nosotros somos pediatras, tenemos que seguir haciendo el control a los pacientes y ver su evolución, ya que hay un riesgo, ¿no?, de retraso en el desarrollo psicomotor. También pueden tener problemas de mala ganancia ponderal. Hay un gran porcentaje que se asocia a reflujo gastroesofágico una vez que se inicia lo que es la vía oral, y un 22% de pacientes que puedan tener riesgo de reherniación. Además, el 60% de estos pacientes en promedio pueden requerir broncodilatadores durante el primer año de vida. Otro porcentaje para tratar de compensar esa mala ganancia ponderal es, en un 33% todavía pueden requerir gastrostomía para compensar esta parte nutricional. Y bueno, en nuestras referencias, el 19% de pacientes que han llegado a ECMO han presentado secuelas neurológicas significativas. Y por último, las conclusiones, ¿no? Recordar que cuando me refiero a cirugía electiva es que un paciente esté estable, ¿no? Tratar de ver el mejor momento de compensación para que pueda ingresar a sala de operaciones. Si es una patología aislada, obviamente mejora el pronóstico. El diagnóstico prenatal aún más mejora la morbimortalidad de estos pacientes. Y recordar que esto es un manejo multidisciplinario. Hemos visto el uso de médico intensivista neonatólogo, de cirujano, cardiólogos. Y bueno, eso es todo. No sé si hay algunas preguntas. Agradecemos a la doctora Amalia Chumpitaz por su gentil ponencia y también por compartir su experiencia profesional el día de hoy. Los esperamos la próxima semana continuando los jueves científicos. Por favor, a los médicos residentes, esta telecapacitación es obligatoria para ustedes, tanto para los residentes de sede como los externos, y esto va a influenciar mucho en la evaluación que van a tener mensualmente. Muchísimas gracias por su participación y gracias nuevamente, doctora Amalia, por su gentil ponencia. Hasta el próximo jueves.